Perdón, vamos a grabar la sesión, es simplemente para poder después seguir aprendiendo nosotros, no tiene ningún otro propósito. Espero que no haya ningún problema para nadie. Gracias. Bueno, entonces decía, y como lo decía yo un poco Roberto, ¿no? Este problema en los colectivos, que además ha sido ya estudiado por algunos especialistas y científicos, esta tendencia a que en los grupos las posiciones se polaricen, y ya vimos que eso alcanza a veces hasta niveles de país, ¿no? En México yo creo que es ahora un gran ejemplo de cómo se polarizan las cosas. Y entonces lo que queremos es proponerles que hagamos en los próximos minutos un ejercicio, un ensayo, digamos, que probemos nosotros experimental, que lo sintamos, de qué es esto de, resistirnos a las tentaciones que tenemos como personas, como mentes humanas, ¿no? Y eso creemos que de lo que se trata es de que nos expongamos a las perspectivas diferentes. A pesar de que nuestro grupo no creo que sea particularmente diverso y sobre todo menos divergente, porque seguramente coincidimos en muchas cosas, pero creo que de todas maneras es lo suficientemente amplio y tenemos suficientes opiniones diferentes como para poder hacer esta experiencia de exponernos a otras ideas diferentes a las que nosotros tenemos. En ese camino y en esa ruta, lo que yo les propongo es, vamos a deliberar en esta ocasión, pero sin ánimo de convencer a nadie, sin ánimo de llegar a una conclusión conjunta, sin ánimo de generar un consenso. Se trata de ver más allá de nuestras ideas, se trata de poder de alguna manera trascender nuestro mapa mental, de darle oportunidad a la perspectiva diferente, sobre todo cuando viene de otra persona, de mostrar y de darle libertad a nuestra curiosidad por ver qué es lo que está pensando otra gente, ¿no? Y en esa misma ruta se trata también de resistirnos a aceptar ideas sin haberlas pensado con cuidado. Y finalmente, darle esta oportunidad a cómo sería si creyéramos de una manera diferente o si creyéramos lo contrario de lo que estamos convencidos, ¿no? Para eso, les voy vamos a partir de algunos principios, digamos. Aquí les enumeramos algunos. El primero es esta idea de resistirnos a este sesgo que tiene la mente de confirmación, así le llaman los psicólogos por lo menos, ¿no? Y no es otra cosa más que esta tendencia que tiene nuestra mente a corroborar las ideas que ya tenemos, ¿no? Y es muy difícil movernos de ahí. Bueno, les vamos a pedir que en esta ocasión traten de resistir eso, ¿no? De decir, bueno, voy a buscar los argumentos que permiten confirmar lo que yo ya creo. Traten de resistir eso. Vamos a intentar escuchar activamente, y escuchar activamente pues es mucho eso, resistir estas tentaciones, abrirnos a conocer más argumentos, a conocer más puntos de vista, dominar este deseo de que pertenezcamos a un grupo. A veces eso también nos traiciona, ¿no? A veces quizás cedemos en nuestras ideas o en nuestras convicciones con tal de ser parte del grupo. Ya somos parte de este grupito, así es que no hay necesidad de demostrarle nada a nadie. Y este concepto que me encontré de la balcanización social, que yo lo interpreto como esto de etiquetarnos entre nosotros y hacer grupitos tú piensas así, eres neoliberal o eres conservador, ese tipo de cosas. Resistir esas tentaciones. Al final, lo que sabemos es que naturalmente vamos a tratar de definir las cosas en un contraste. Yo le llamo a esto un alto contraste, ¿no? Las cosas queremos que sean claramente verdaderas o falsas, correctas o incorrectas,
etcétera, ¿no? Ese es un poco como, por lo menos a mi juicio, desde mi perspectiva, la tendencia de la mente. Bueno, y en unas reglitas para nosotros, ¿no? Lo que le llamamos aquí el tricálogo crítico es, vamos a separar la idea y la persona. No son lo mismo. La gente tiene más cosas que simplemente sus ideas, y las ideas están aparte. Así es que el principio aquí es, vamos a ser amables con las personas, pero implacables con las ideas. Y por supuesto, no se vale descartar a nadie por ninguna razón, ni juzgarla, ¿no? Y menos por sus ideas. Y en este grupo, ciertamente. Vamos a considerar minuciosamente las alternativas y decir, bueno, yo creo esto, esta es mi convicción, esto es lo que yo pienso, pero y si fuera de otra forma, si fuera lo contrario, ¿cómo se vería? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se viviría? Y finalmente, la última regla aquí es, como no buscamos un consenso, cada quien es libre de llevarse la conclusión que quiera, ¿sale? Y bueno, nada más para, digamos, estar claros en lo que voy a hacer yo como moderador, pues aparte de su voto de confianza, les pediría que para funcionar en esta plataforma es más fácil si esperamos el turno para hablar, procurar ser breves, ¿no? No queremos ahora necesariamente historias, sino queremos puntos de vista muy concretos que podamos realmente tomar como ideas para hacer esto que dijimos, ¿no? Analizarlo, revisarlo y después hacer nuestro juicio personal sobre esa idea. Y bueno, para eso, de repente puede ser que yo intervenga, nunca va a ser de mala intención, ni mucho menos, ¿no? Si interrumpo a alguien y le pido que sea breve o que nos diga más precisamente cuál es su punto, o que si lo invito a que respete por alguna razón, ¿no? No es con otra intención, simplemente con el afán de darle fluidez, darle, digamos, continuidad a la dinámica. Y aquí con eso, a mí me gustaría pedirle ahora a Luis que nos ponga un poquito el tema sobre el que podríamos hacer este ejercicio de discusión crítica, le queremos llamar nosotros, con un poco este contexto que les acabo de dar. Luis, por favor. Con mucho gusto, Alberto. Bueno, lo primero que me gustaría mencionar es la idea, o sea, cómo surgió esto. Esto surgió con la idea de hacer un curso que hablara de valores, se puede decir nuevos valores, saber distinguir nuevos valores, de saber distinguir la realidad, qué es lo que está pasando, en fin, poder ir discerniendo en cuanto a lo que la actualidad nos está dando, de qué manera se pueden confirmar los valores tradicionales, qué otros valores hay que no se les da no se les toma en cuenta, sin embargo son muy valiosos, especialmente en este momento, y sabiendo que los valores no valen lo mismo en todas circunstancias y en todos tiempos. Eso es lo que posiblemente pase, que la gente sigue tratando de usar el volante de la misma forma cuando se tiene que dar vuelta, y quiere dar vuelta o adaptarse a una carretera sin mover el volante. El volante se tiene que ir moviendo de manera que se pueda seguir la carretera. Y bueno, se hizo se diseñó todo un curso con 60, 80 temas, talleres, etcétera. Pero entonces nos dimos cuenta que esto pues no era malo, era muy bueno, pero habría otra forma de darle mucho mayor dimensión. Entonces dijimos, en vez de simplemente tener a un expositor, que no lo queremos, esto no lo queremos omitir, y en la mayor parte de los casos, tendríamos a un experto que dé una especie de
un impulso para ver de qué se trata, alguien que puede explicar y dar su punto de vista a este respecto, y es pues un impulso de 10, 15 minutos máximo, y posteriormente ese tema pasaría a ser parte de la discusión, pero más que discusión, sería de un diálogo crítico. Ya lo mencionó mucho Alberto, y muchos los han mencionado en lo que han presentado, en lo que ha sido su experiencia, y lo que tratamos de ver es hasta dónde alcanzamos a ver la realidad en este momento, hasta dónde somos capaces de ir percibiendo la integralidad de la realidad, la holística que tiene, para poder ir viendo de qué manera la ética sigue siendo la misma, tiene algunas caras diferentes, y de todas maneras ver de que podemos compartir más que nada lo que son nuestras visiones, nuestra visión, sobre todo tradicional, o nuestra forma de percibir algunas situaciones, conceptos, etcétera, y que muchas veces estamos seguros de que sí es porque lo hemos leído en definiciones, mucha gente lo ha dicho, pero cuando es así, muchas veces no nos hemos preguntado hasta qué punto ahí se acaba lo que tenemos que pensar alrededor de una idea, sobre todo de un concepto. Entonces, esto más que nada lo que pretendemos aquí es que se vaya aportando lo que cada quien cree sobre algún concepto, de manera que todo el mundo lo vayamos oyendo. Esto para unos presentará algún tipo pues de cuestionamiento, para otros servirá para reafirmar lo que ya tiene, pero hacerlo sin tratar de antemano de simplemente reafirmar lo que ya tenemos, sino de libremente oír las opiniones con el objeto de podernos enriquecer. Entonces, no quiero ser más extensivo de esto. Me da mucho gusto la cantidad se puede decir, de compañeros que están dispuestos a compartir y a pues ver de qué forma vamos caminando y vamos descubriendo, y esto sobre todo también de esta manera podemos hacer una nueva forma de aprender, que es por medio de estar todos juntos y tratando de entender algo, somos capaces de descubrir nuevos conceptos, y no nomás descubrir, sino muchas veces podrás hasta inventar o caer en cuenta de algún tipo de cosas de forma común. La idea que tenemos es de que esto sea una verdadera experiencia, una experiencia positiva, una experiencia enriquecedora, sin tratar de ser mejor que otros cursos o ocasiones, porque hay muchos de ellos, y por lo que yo estuve viendo, muy bien formados. Aquí funcionamos como una red. Posteriormente estaremos en contacto viendo qué otro tipo de actividades estamos tratando de llevar a cabo, y por lo pronto estamos instituidos como una red, no como una institución, y lo único que queremos es ver de qué forma podemos hacer que la ética sea un evento diario, y sobre todo conociendo que con la realidad actual, las disrupciones que existen, antes de crear o de ver cosas, formas ya sea de adelantar en cuanto a innovación o tecnología, visiones, aplicaciones, ver de qué manera, o saber que lo primero que tenemos que hacer una vez que entramos en un campo que no conocemos es hacer una reflexión ética. Y bueno, qué bueno cuando una reflexión ética la podemos hacer, tenemos los elementos o tenemos los contactos para poder estar comunicando y compartiendo. Entonces, así vemos esta red,
Y bueno, pues esperemos que sí nos sirva de la manera como tenemos la intención, y yo me siento verdaderamente contento, orgulloso de ver, pues de ver la respuesta que he tenido esta, esta iniciativa, y bueno, lo sé que es por las invitaciones que han hecho personas que saben invitar y a quién invitar, y me da mucho gusto ver aquí a muchos conocidos, muchos muy queridos amigos con los que he compartido mucho, y otros con los que no he compartido, pero espero compartir las mismas experiencias, y bueno, y crecer con ellos. Muchas gracias, y espero mucho éxito para todos. Y bueno, posteriormente les estaremos comunicando cuáles temas tenemos previstos, porque esto fue, pues fue planeado como un curso, y de alguna manera a lo mejor nos sirve seguir este curso, pero no de manera vertical o de manera simplemente de escuchar pasiva, sino totalmente activa y creativa. Pues eso es mi mensaje. Me agradezco mucho a todos, sobre todo la confianza para estar aquí, y bueno, pues yo no estaré haciendo otra cosa más que dando lo mejor que puedo para compartir lo que creo que sirve y tomar todo lo que también creo que sirve. Muchísimas gracias. Buenísimo, buenísimo, Luis. Pero tenemos todavía un poco de tarea, ¿no? Y Sí. les voy a proponer entonces, no, es simplemente como un ejemplo para empezar el día de hoy, de lo que podría ser el desarrollo en próximas ocasiones, y de una manera pues más sistemática. Pero hoy, para ensayar este diálogo, esta deliberación crítica que le llamamos nosotros, les propongo el tema de la libertad. El tema de la libertad es, digamos, un valor, de alguna manera, no sé, un valor, un principio, ¿no? Ahí podríamos empezar ya la discusión, pero como no nos interesa tanto la parte, digamos, académica y de cómo se debe definir o cómo se debe entender, pero sí qué implicaciones tiene eso, ¿no? Por ejemplo, ya lo comentábamos aquí hace un momento, ¿no? Esta conclusión que normalmente trata de hacer, como les dije yo, en alto contraste la mente, la libertad. ¿Qué característica, qué valor le damos? ¿Es bonita o es fea? ¿Alguien quiere comentar? ¿O es buena o es mala? Aquí sí me gustaría ya dejar el micrófono para escuchar los comentarios de ustedes, ¿no? Y empezar a desarrollar. Insisto, el tema libertad es un ejemplo. Podríamos haber tomado cualquier otro, ¿no? Pero en esta ocasión pensamos que podría ser un tema, digamos, retador. Sí, Víctor. Pues, si gustas, a mí, digo, ese es un tema que trabajamos y tenemos muy visto tanto en el premio como en la parte de Coparmex, en toda esa parte. Y se me hace pues algo que vale la pena platicar. Yo empezaría con Viktor Frankl, hablando de que todos tenemos una libertad, la queramos o no, que es la libertad de pensamiento. O sea, nos pueden quitar la libertad exterior, nos pueden hacer coerción en lo que podemos hacer físicamente hacia afuera, pero nadie nos puede obligar a pensar diferente a lo que nosotros queramos pensar. Y entonces, pues yo pondría como esa base que la libertad sí es inherente al ser humano y que todos la tenemos, la libertad interior. Ahora, en temas exteriores, sí es algo que se debe pugnar por hacerla y por generar buenos puntos de convivencia en el que se permita la libertad. Y yo creo que para la libertad debe de haber estructuras para que la libertad no se vuelva libertinaje. Y entonces creo que ahí es donde
buscar el equilibrio y sentar buenas bases es poner acuerdos y reglas de convivencia en el que toda libertad lleve sus derechos, pero también lleve sus obligaciones. Buenísimo. Es donde se puede buscar un equilibrio. Buenísimo. Ya veo a Roberto que también quiere plantear algo. Adelante, Roberto, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias, Alberto. Fíjate que en este punto a mí me gustaría hacer nada más una aclaración. Yo en lo personal llevo ya algunos años haciendo este planteamiento dentro de las organizaciones, a quien está dispuesto a escucharlo, incluso es parte del concepto de los libros que estoy escribiendo actualmente. Me parece que aquí hay una confusión que es necesario aclarar, y es: necesitamos distinguir entre ética y moral. No son iguales, no es lo mismo. La ética es individual, es personal, es algo que emana e influye e impacta al individuo. Y la libertad es uno de los principios, de los 8 principios individuales. Entonces, me parece que uno de los errores que cometemos es empezar a mezclar valores con ética, con principios, y generar esta confusión que se vuelve muy compleja de coordinar. Necesitamos aclarar esta parte, ¿no? La libertad no es un valor, la libertad es un principio, es uno de los 8 principios éticos y no tiene nada que ver con la moral. La moral se dedica o está enfocada precisamente a regir, a coordinar la actividad social, colectiva. Y entonces eso hace que los valores sean temporales, que sean cambiantes, que sean contextuales, que sean culturales, que dependan de la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Y esto es algo que muchas veces en este problema precisamente que se da hoy en día a través de la globalización en tantas empresas sobre la multiculturalización de un ambiente de trabajo, es los valores. Si yo me estoy apegando a ciertos valores, me da mucha pena decirlo, pero es cierto. La honestidad no es lo mismo en México que en Malasia o en India o en Inglaterra o en Alemania. Cada sociedad, cada cultura tiene un concepto diferente. Roberto, Entonces, ¿y la libertad es lo mismo en todo el mundo? Técnicamente debe de haber ciertas diferencias, pero sí me parece que una de las cosas que son importantes, Alberto, es entender que esto que decía precisamente, perdón, se me fue ahorita el nombre, quien acaba de... Víctor, perdón. Esto que comentaba, la libertad no es algo que yo pueda elegir, la libertad la tengo. De hecho, me parece que es uno de los rasgos y es una de las características humanas per se, ¿no? Esta libertad de pensamiento que desde el punto de vista religioso podríamos entender como el libre albedrío, el qué decido, cómo decido, por qué hago, por qué dejo de hacer, es opción, es mi libertad. Entonces me parece que eso es lo que hace que sea inherente al ser humano. Podemos entenderlo de manera distinta. Me parece que aquí yo hago un ejercicio muy interesante en el taller y es justamente el cómo ordenamos estos 8 principios. ¿En dónde está la diferencia entre los distintos seres humanos? Que para alguien a lo mejor el principio de la libertad es el más importante de los que tengo. Pero a lo mejor para alguien más el más importante es el principio de vida o el de amor o el de verdad o el de trascendencia, otro. Eso quiere decir que ya va a haber una diferencia entre tú y yo sobre cómo vamos a entrar a negociar o a entendernos acerca de estos puntos.
Déjame ver, Roberto, a ver si podemos provocar un poquito más a nuestros amigos aquí. Me parece bien. ¿Qué te parece, por ejemplo, o qué les parece la siguiente pregunta alrededor de la libertad? ¿Tenemos poca o demasiada libertad? ¿Ya nos pasamos o todavía deberíamos estar buscando más libertad? Y esto lo pueden pensar, por supuesto, en todos los niveles que ustedes quieran, ¿no? Podría ser a nivel familiar, a nivel individual, o a nivel nacional, o a nivel mundial, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué les sugiere eso? Pues miren, en ese afán también de inducir un poquito al intercambio de ideas, a mí en lo personal me parece que nunca hay poca y nunca hay demasiada. Hay la que debe de haber. Es personal, es interior, se da en mi ámbito, en mi cabeza, en mi voluntad, en mi disposición. ¿Cuánta quiero? ¿Me puedes coartar la libertad física con respecto a asunto moral, ¿no? De la interacción social, de qué sí puedo o no puedo, en afán de que tengamos la fiesta en paz? Sí, pero me parece que a final de cuentas la libertad individual y personal pues no tiene medida, ¿no? No puede ser ni excesiva ni poca. Alexis, bienvenido. A ver, ¿cuál es tu punto de vista? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y disculpen la tardanza, pero a ver, y metiéndome un poco sin haber escuchado bien todas las reglas, ¿no? Y a lo mejor me estoy pasando del lado que no debe de ser. Pero quitando el tema de que si la libertad como principio o esencia o definición de libertad, sino llevándolo más a como vienen estas preguntas de ¿es bonita o fea? Pues la gente, yo creo que el 90 y algo % de la gente dirá, pues es buena, es positiva, es bonita. Tenemos poco, demasiada. Ahí sí voy más a lo que decía Víctor hace rato. Es sí, toda la libertad que quieran con sus obligaciones, pero también o sea, con los derechos que ganas con esa libertad, pero también con sus obligaciones. Y pongo un ejemplo que está bien claro ahora en donde ando viviendo. Portar armas tienes la libertad de tener armas. Esa, buenísima, y todo el mundo la ve bien porque portar armas ha hecho que sea pacífico bueno, Estados Unidos y en específico Texas y demás. Portar arma, hoy a lo que se cambió la ley es, la puede portar quien sea sin ningún permiso, sin ningún tipo de capacitación ante eso. Y todos, o algunos, estamos volteando, esa es demasiada libertad. Yo no quiero que alguien que no tiene un permiso y que no pasó por un examen psicológico o que no sabe usar un arma, tenga un arma en la calle. Y hoy el gringo, pues mucho más de derecha, dice, perfecto, todos tenemos como First Amendment de poder tener un arma, portarla y tenerla en la calle y entrar al cine con ella, ¿no? Y entrar a un banco, 8 personas armadas. Entonces, creo que va más en ese sentido, o sea, porque en el sentido del principio, ¿no? Como dices, ético de la libertad, creo que como definición es muy clara. Pero cuando ya vas pasando a puntos específicos de esto, ¿no? O sea, tienes poco o mucha libertad en o en este otro punto, pues para mí es mucha, ese caso que estoy planteando, y para alguien más dice, pero por supuesto que no solo tengo que poder tener un arma, sino traer las balas y cargada, ¿no? Entonces, pues creo que sí es una línea que, aun si fuera como un principio universal, pues aplicaría para todos y tristemente, pues a cada quien es una línea idéntica, ¿no? Cada quien la pone y la mueve hacia su conveniencia o hacia su inteligencia, ¿no? Tener un arma, tener las balas y usarla, ¿no? María Fernanda, y después Francisco. María Fernanda. Gracias, Alberto. Pues creo que vas a tener que hacer un mejor trabajo para que la exposición del tema realmente te provoque a pensar diferente, porque me cuesta mucho trabajo porque o sea, si no le encuentro manera de verle lo contrario, por más que le analizo a mucho de lo que se ha dicho. Sin embargo, lo que quería yo comentarte es que
Yo siento que la libertad es algo como se ha hecho inherente y que precisamente cuando se lleva a cabo ese contrato social, lo que la sociedad da a cambio de tener armonizada todas las reglas y unas reglas de convivencia, es precisamente su libertad, porque se entiende que para convivir armónicamente tienes que ceder cierta libertad, lo que las abuelas llamaban tu libertad termina cuando empieza la del otro y demás. Pero eso creo que y las sociedades van evolucionando a lo largo de la historia. Por eso la libertad no puede ser la misma en la que la gente creía que debía tener. Si tú le preguntabas a un siervo de la Edad Media, a lo mejor para él libertad podría ser descansar un día a la semana y no la tenía. O ser dueño de su cosecha, de su libertad, de su hija, o sea, todo eso. Y con el paso de la historia va cambiando. Entonces, creo que lo mismo es en la parte global. La libertad que tienen las mujeres en los países, algunos países árabes, es válida porque son sus costumbres o sea, esos creo que son temas que deberíamos estar sí considerando sobre la libertad. De acuerdo, gracias. Francisco, después Gernot. Muchas gracias. La verdad es que es muy interesante ver los puntos de vista que se van poniendo sobre la mesa y a mí me hacían pensar ahorita con estas aportaciones justamente que es probable que la libertad, además o antes que ser un valor y un principio, puede ser también un modo de ser, un modo de estar en el mundo, es decir, una suerte de condición que es inherente a la humanidad. Incluso podríamos decir, si vamos o radicalizamos un poquito esta posibilidad, podríamos decir que la libertad es nuestra protocondición, pues aunque muchas veces asociamos la libertad a la vinculación, a la dialéctica, a la relación que puede haber entre la decisión y la determinación, ¿no? Por eso es que a veces podemos decir hay mucha, hay poca, y nos podemos hacer ese tipo de preguntas. Realmente la pregunta misma de si es bonita o fea, si es buena o mala, si tenemos poca o demasiada, depende esencialmente de que asumamos como una protocondición nuestra, o sea, que es nuestro modo de vivir, es nuestro modo de estar en el mundo, esa libertad. De tal manera que siempre la libertad la podríamos vivir como una condición que paralelamente, objetiva y subjetivamente, solamente es, incluso como dice el verso de la canción de Silvio Rodríguez, ¿no? Solamente es visible para quien la labra. Es un verso muy lindo porque justamente ni siquiera a nivel objetivo, cuando pensamos la libertad como una posible cuantificación de posibilidad de decidir frente a la determinación externa a la voluntad, ni siquiera ahí puede terminar siendo visible para otro que para nosotros mismos, ¿no? Es decir, creo que pensar a la libertad como una condición inherente y primera del ser humano para poder preguntarte cualquier otra cosa, para poder pensar cualquier otra cosa, para valorar cualquier principio o posibilidad, es algo que puede dar mucho en qué pensar, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gernot. Sí, sí me permiten comentar algo que tal vez sueña un poquito provocante, pero en la Edad Mediana habían personas que se les expulsaron de su sociedad, ¿no? O de su pueblo, de su ciudad, los proscritos, ¿no? Entonces se les di la libertad. Y nosotros como seres humanos somos seres sociales, dependemos de los demás. Entonces, a veces demasiada libertad puede ser algo negativo en el sentido que sí tenga también un impacto negativo sobre mí si me quedo sin orientación, por ejemplo. Gracias, Gernot. Eso me llevaría, y conste que yo no me había puesto de acuerdo con Gernot, ¿no? Pero eso nos podría llevar a la siguiente pregunta que les pongo ahí, ¿no? ¿Nos hace bien o nos hace daño? O sea, no puedo coincidir con Francisco, es difícil pensar en términos cuantitativos de la libertad, ¿es demasiada o es poca? ¿No? Pero, ¿qué tal por sus efectos? La libertad, un poco lo que creo que nos estaba tratando de decir Alexis, podría ser en ese sentido, ¿no?
es demasiada si provoca quizás daños en alguna otra parte, en alguna otra persona, o es poca si no nos permite, digamos, algo, no lo sé. Roberto, adelante. Me parece muy interesante el planteamiento, Alberto, y pues vaya, regresando un poquito a esto que comentaba Gernot, vámonos un poco a ciencia de la conducta. Hay una corriente que se llama dinámica de sistemas humanos, perdón, y tiene un concepto que me parece maravilloso porque clarifica mucho de esto. Habla de que en toda interacción humana, en todo sistema humano, hay 4 verdades operando de manera simultánea. Una es la verdad objetiva, es decir, lo que es real, es testificable, es presencial para todos. Todos lo vamos a ver, todos lo vamos a sentir, todos los vamos a presenciar, ¿no? Esto es algo que es objetivo, es parte de nuestro mundo como tal, ¿no? La siguiente verdad, la segunda, sería la verdad subjetiva. ¿Esto qué quiere decir? Esto habla ya de la manera en la que cada uno de nosotros procesa la información en el mundo. Y la realidad es, no vamos a llegar a las mismas conclusiones, y esto es parte de lo que les comentaba. Aquí es en donde entra la importancia, la imperancia de hacerlo ya. Esta educación emocional en el ser humano. No vamos a llegar a la misma conclusión, no vamos a tener los mismos juicios ni la misma experiencia acerca del evento. Y por lo tanto vamos a llegar a un juicio distinto. Cada quien va a tener algo diferente de la vivencia o de la experiencia. Si como sociedad o como colectivo, organización o lo que sea, pretendiéramos funcionar desde ahí, simple y sencillamente no podríamos. Cada quien terminaría intentando llevar agua a su molino, ¿no? Dirían también los abuelos. Cada quien le va a rezar a su santo. Cada quien va a ver cómo le saca provecho personal. ¿Por qué? Porque habría esa libertad. La tercera de estas verdades es la normativa. Lo que me parece muy interesante, por ejemplo, de lo que planteaba Gernot, es eso. En el momento en que había un grupo de expatriados, ¿no? Que sigue sucediendo, esto no es nada más algo que se haya dado en la Edad Media y ya no se ve, ¿no? Sigue pasando, es parte de nuestra realidad. Cualquier grupo humano tiende a generar sus propias reglas, sus propias normas. Tendemos, así como lo hiciste tú ahorita al principio diciendo, va a haber un moderador, vamos a tener 2 minutos, bla, etcétera, etcétera. Esto es algo que se da dentro de toda interacción humana, es parte de esa dinámica. Entonces me parece que necesitamos entender esto en base a esas verdades. Pues yo para seguir provocando aquí a la audiencia, ¿no? Digo, de hecho, fue un poco la idea de poner el tema incluso de libertad, ¿no? Con Luis discutíamos cuál podría ser el tema que podríamos abordar de principio, ¿no? Y llegamos a la idea de la libertad precisamente por eso, ¿no? Porque hay este jaloneo. Víctor, levantaste la mano. Pues yo, mira, mi opinión es que si nos hace bien o nos hace mal, yo creo que la respuesta es cómo se utilice. O sea, cómo se estructure, cómo se hagan los acuerdos sociales. Y creo que esa es la respuesta. En esencia no es buena o mala. El problema es cuando, y yo creo que ahí viene el contexto, y creo que ahí es donde viene, dónde está el punto de equilibrio y dónde debe de regularse y dónde debe de controlarse o dónde debe de soltarse, en el punto de que la libertad en esencia debiera ser la capacidad de que puedas hacer lo que quieras o pienses mientras no afectes la libertad de otro. No nada más ser humano,
sino también de otro ser vivo, o sea, también pensando en la ecología, ¿sí? Y ya el punto medio para llegar a ese punto, que es malo, pues ya se va mucho en contratos sociales, como lo vimos. Platicamos el caso ahorita Alexis de Estados Unidos, platicó María Fernanda del tema de Medio Oriente, y yo puedo platicar un caso de una persona, un chino, que en una plática decía que lo que más le gustaba de China era la libertad que tenían, ¿sí? O sea, cuando tienen un buen de regulaciones, ¿no? Entonces, pero muy feliz porque dice, la libertad que nos dan es suficiente porque confiamos en un gobierno en el que esta generación está viendo una evolución y está viendo una calidad de vida en ciertos sectores. Entonces, el punto y el debate es, ¿cuál es ese punto medio en el que tus acciones no afectan o no afecten la libertad de otros? Pues yo lo pondría así, y en esencia no sería ni buena ni mala, sino es los acuerdos que se hagan y cómo se manejan. Bueno, mi punto de vista. A ver, ¿qué les parece esta imagen? ¿No? Aquí pues básicamente yo me permití ponerle allí estas anotaciones, ¿no? La libertad es, digamos, un contexto, ¿no? Un marco en el que perseguimos nuestro interés propio, que podría ser otra manera de llamarlo, es nuestras ambiciones, y regresar a la pregunta que hacía, ¿no? ¿Es buena o es mala? ¿No? ¿Nos hace bien o nos hace daño? Pues depende de qué papel estemos. Creo que es un poco lo que estabas elaborando tú, Víctor. No sé si esta imagen puede sugerir algo en ese respecto, ¿no? La libertad, pues quizás está bien o es poca, quizás para la gacela, para el leopardo que está ahí atrás, o es demasiada para la gacela, ¿no? No sé qué les pueda sugerir esto, ¿no? Y eso nosotros como seres humanos, pues creo que lo hemos afectado, lo hemos procesado de una manera diferente a lo que existe en la naturaleza, ¿no? Para nosotros hay aquí otros términos, quizás la voluntad o la motivación como economistas, ¿no? El incentivo, pero ¿hasta dónde? ¿No? Esto de perseguir la chuleta puede tener sus consecuencias, ¿no? Y puede causar daño, ¿no? Alberto, si me permites, yo quisiera decir una cosa. Yo no tengo manera de levantar la mano, porque estoy en otro modo, en un modus diferente aquí. Adelante. Pero me gustaría simplemente mencionar algo que yo creo que puede cambiar el panorama de esto, algo que generalmente ignoramos, pero la libertad siempre la identificamos con el deseo, la ambición de pues de una satisfacción propia, de un derecho propio y eso, pero pues la libertad también puede ser al revés, puede ser la libertad de no querer eso, la libertad de buscar que no todo el mundo esté buscando su interés mediante la libertad, sino que esté buscando más bien digamos, de alguna manera, el bien común constantemente. A lo mejor esto es algo que es difícil decir en qué momento está el modus, mi interés, y hasta qué momento mi interés está confundido con el interés del bien común, o hasta qué punto o de qué manera me doy cuenta que realmente estoy actuando por parte del bien común. Porque yo creo que la libertad tiene muchas facetas y no es solo en cuanto a lo bien propio,
o interés propio, sino también es el interés de los demás. Hay mucha gente, el altruismo está basado en una libertad totalmente al revés de lo que generalmente se menciona, y yo creo que todo mundo lo tenemos en la cabeza, nomás no lo hemos todavía expresado de esa manera. Gracias. Es nada más para poner otro escenario y también a ver si podemos, discurrir algo más o tomar otro camino, independientemente del que tú tengas propuesto aquí No, bueno, mi intención es simplemente provocar. Aquí, y quizás eso que acabas de decir, Luis, tendría que ver un poco con lo que planteaba Víctor, me parece, ¿no? La libertad no es nada, es neutra, es cosa de cómo la usemos. María Fernanda, y después Roberto, y después Francisco. Gracias, María Fernanda. Pero algo que estaba pensando, tratando de pensar fuera de como normalmente pienso, es con todo lo que han dicho y sobre todo con lo que dijo Luis ahorita, creo que las sociedades, en sí, cada sociedad, y lo que decíamos desde hace un momento, que no hay, o sea, que va evolucionando el tema de la libertad dentro de las sociedades. Cada una de las sociedades, esas normas morales de las que hablábamos a un principio, distintas a las normas éticas, te van coartando de alguna manera la libertad, porque en unas sociedades estaba permitido una cosa, o actualmente está permitida igual en distintas sociedades, o bien vista o mal vista, pero eso ya te hace actuar de una manera que a lo mejor no es como tú quisieras estar actuando. Entonces, tal vez sí, la libertad se ve coartada mucho más allá, porque ciertos grupos consideran que deben de imponer su forma de pensar sobre otros en cosas que realmente no son, o sea, no afectan a las personas que quieren imponerlas, ¿no? Y usando su propia libertad, me imagino. Por supuesto. Sí. Roberto. Fíjate que esto me parece sumamente interesante, Alberto. Déjame, vamos a tratar de verlo de una manera muy práctica. Esto es algo con lo que yo trabajo constantemente en las compañías, en las empresas, y me parece que es algo que normalmente perdemos de vista cuando no estamos ahí. Tenemos una sociedad en la que a toda organización, a todo colectivo comercial, económico, a toda entidad, se le da la libertad de, como bien decías tú, corretear la chuleta, ¿no? Es decir, tiene que ser remunerativo, tiene que ser rentable. Y entonces, pues cualquier organización, cualquier empresa va a poner ciertos objetivos basados en el desempeño de sus miembros, ¿no? De las partes que estén ahí. Y muy probablemente va a estar, así como lo marca tu imagen, ¿no? Pues va a estar centrada en el que, pues aquí tenemos que alcanzar estos números sí o sí para tal periodo. Y aquí ¿Te perdimos, Mario? Creo que lo perdimos. Uf. Bueno, lo recuperamos y seguimos entonces contigo, Francisco. Perfecto, sí, muchas gracias. A ver, quisiera proponer un par de ideas, ¿no? Me parece que en lo general estamos concibiendo, o los comentarios, en la mayoría de los comentarios que he estado escuchando, seguimos concibiendo la libertad como algo que se da o se otorga desde el exterior a aquel que la ejerce, ¿no? O sea, hemos puesto ejemplos de la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Y demás. Y segundo, otra idea que me parece que está siendo muy, muy constante, estamos pensando la libertad como una gestión de decisiones, ¿no? Quisiera plantear un par de ideas que fueran un poquito en contra de eso, a ver si también podemos provocar más todavía. Y podríamos pensar a la libertad justamente como una condición que autodescubrimos, ¿no? O sea, no que se otorgue desde el exterior, sino que el individuo autodescubre. Y segunda idea, ¿no? Si la libertad fuese solamente una gestión de decisiones,
y no más bien lo que la posibilita, o sea, posibilita tomar una decisión en cualquiera de los sentidos que pueda hacerse, estaríamos perdiendo de vista algo que me parece Luis trataba de apuntar, ¿no? en su comentario más reciente, y es justamente el hecho de que no solo el interés propio es la variable que podemos considerar cuando elegimos una entre varias opciones. Es decir, que así como podemos sacrificar a alguien más en función del bien propio o a una persona en función de un número, también es posible sacrificar un número en bien de otro, ¿no? Sacrificarse uno mismo por alguien más. Es decir, y esto son en todos los casos o en todos los sentidos, o más bien en todos estos casos, la libertad más bien se presenta como una posibilidad de hacer sentido con nuestras decisiones, de tomar un rumbo, me parece. Y no necesariamente anclado solamente, insisto, al interés propio. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Gracias, Francisco. María José. María José. Está con su manita muy levantada, pero a lo mejor tiene algún problema o no sé, o no va aprendido el micrófono. Bueno, la dejamos pendiente. Gustavo. Aquí estoy, doctor. No, yo así no podía prender mi micrófono. Adelante. Realmente me siento muy entusiasmado ahorita de tener este espacio también para poderlo compartir. Creo que en diferentes ocasiones que hemos compartido también con muchos especialistas, inclusive a nivel internacional, coincidimos en estos temas. Yo personalmente, con lo que he escuchado en esta noche con ustedes también y pues bueno, en los diferentes espacios también en los que hemos participado, creo que coincidimos en muchos aspectos y ahorita principalmente para establecer esta relación que existe entre la libertad y la ética. La ética, si nosotros, como lo han mencionado ustedes, lo conceptualizamos como, digamos, estas cuestiones virtuosas de un individuo, ¿no? Donde aplican para una moralidad que podríamos tener en un grupo social, que ahí es precisamente la definición del mismo, ¿no? Me gustaría aportar precisamente ahorita para platicar un poquito acerca de que la ética entonces, como este cúmulo de valores y virtudes en un individuo, precisamente implica un ejercicio permanente de la libertad. Como que ser ético es el máximo grado de libertad y la ética nace de una decisión personal, también lo mencionaron anteriormente, que no solamente puede ser impuesta por nadie realmente, y en esto es donde se diferencia de la ley, por ejemplo, de las normas, de la moralidad. Aquí a su vez también es importante mencionar, yo creo que ahorita para también concretarlo un poquito, la libertad es posible precisamente como el resultado de la práctica de las virtudes del individuo que llevan a una excelencia personal y profesional. Por eso hablamos de estas virtudes de la persona, puesto que nadie le da precisamente la libertad a nadie. Entonces, a ver, adelante, Víctor. Tu micrófono, Víctor. Perdón. Quise reflexionar bien este contexto que ponías de que qué pasa en la naturaleza, ¿no? O sea, la diferencia de cómo, y era un poquito lo que yo decía, ¿no? De que tanto tu libertad afecta a otro, pero cuando ya es para sobrevivencia, porque el leopardo tiene que comer a la gacela si no se muere, y la gacela pues tiene que huir del leopardo si no también se muere. Entonces ya son interacciones naturales, pues ahí reflexionaría que hay una pequeña gran diferencia, que en los animales el que regula es la naturaleza. Normalmente cuando la naturaleza ve que un animal está desproporcionándose en cantidad y está afectando el ecosistema, la naturaleza es la que regula. ¿Qué pasa con el humano? Que el humano se fue más allá, o sea, en su evolución creció tanto la población
que ya la naturaleza en sí misma no es suficiente, o a menos que con el cambio climático nos dé ahí nos dando algunas lecciones, pero eso ya es otro tema. O la pandemia. O la pandemia, sí, pero aún así seguimos siendo demasiados. Ya tiene que ser un tema como social, el tema de que ya en las interacciones tenemos que estar regulando esta libertad y lo que nos permite y hasta dónde es buena y hasta dónde es mala, hasta dónde es suficiente y hasta dónde está excedida. Y creo que tiene que ver con una diferencia con los animales. Que el animal solo puede ver hacia afuera y los humanos podemos ver hacia afuera y podemos ver hacia adentro. Y eso cambia mucho y tiene que ver mucho con el concepto de libertad. Y es de lo que hablamos desde el inicio, que en los animales solo vamos a ver el efecto de la libertad hacia afuera. Cómo interactúa con los otros animales y con la naturaleza y hasta dónde tiene libertad de moverse y de ser y de vivir y hasta dónde no. Y el humano pues puede no tener libertad exterior, pero la interior siempre la va a tener, porque es así, depende y es inherente. Y creo que esto es parte de otro debate, pero yo resumiría eso la imagen, mi punto de vista. Buenísimo, buenísimo, Víctor. Luis, pues yo creo que aquí le tenemos que ir parando. Si quieres, podríamos quizás solamente para cerrar, aunque, a ver, Catherine, ¿quieres comentar algo? Adelante. Sí, hola, buenas noches. Escuchándolos a todos, creo que la libertad conlleva un sentido de responsabilidad individual y social. Y sí existe una relación entre la libertad y la ética, ya que no debemos de dejarlo como en impulsos, ¿no? Sino obrar con conciencia en pro del bien propio y del común. También considero que la libertad tiene ciertas características, ¿no? Como la autodeterminación, la libertad que nosotros tenemos a decidir nuestros intereses, las creencias, las opiniones de todo este panel. Lo sabemos, ¿no? Es un derecho humano. También creo que tiene límites, o sea, sí creo que toda libertad tiene límites, ¿no? Y esta se encuentra en el derecho de la libertad de otra persona. Entonces, el ejercicio de la libertad no nos exime de la obligación de atender nuestras necesidades básicas. También me parece como muy importante, pues básicamente que tenemos el artículo 20, ¿no? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tenemos los sindicatos, asociaciones civiles, o sin fines de lucro, formación de partidos políticos, etcétera. O sea, tenemos libertades, pero sí nos dicen como, por ejemplo, no propagar el odio, ¿no? Entonces, hasta ahí termina nuestra libertad. ¿Por qué? Porque estamos perjudicando, vaya, a otro ser humano, por así decirlo. También la libertad y el respeto, porque no puede pasar por encima nuestra libertad por la libertad de los demás. Eso sería todo. Muchas gracias, Catherine. Creo que además te adelantaste un poquito a lo que iba a pedirles yo. Simplemente, si alguien quiere hacer bueno, compartir quizás si es que hubo algún 20 que cayó hoy, algo que sea su conclusión personal, vamos, no quiero pedirle a cada quien que haga ese ejercicio, pero si hay alguien que nos lo quiera compartir, pues este sería el momento y ya para despedirnos. ¿Alguien quiere comentar algo al final? Bueno, si puedo decir algo, no en particular respecto a un concepto, lo que sí creo yo es que sería conveniente en alguna ocasión, no necesariamente la siguiente, seguir adelante con este tema y entonces podríamos darnos cuenta de lo que mencionas. Alguien nos ha caído algún nuevo 20 o no, y eso se puede, lo podremos descubrir entonces, lo podremos compartir entonces, y quizá también mencionando algo que también sería para la próxima vez que veamos este tema, que no necesariamente, repito, sería para la próxima vez, pero ver hasta qué punto nuestra libertad se va limitando, no estando tan consciente de la cultura en la que vivimos, de los contextos en que vivimos
que muchas veces actuamos de acuerdo a estos conceptos, de estos contextos, y de allí se crea nuestra percepción de la libertad más o menos buena o mala, pero ver hasta qué punto sería válido, sería ético buscar tener estructuras que generen algún contexto que haga, pensándolo, se puede pensar de las dos maneras. Si es negativo, bueno, para que la gente vea contextualmente que este tipo de conducta o de pensamiento es adecuado cuando realmente está ayudando a los intereses de una persona, o al revés, cuando se genera un contexto tal que la gente empieza a actuar positivamente sin tener que hacer un gran esfuerzo en ello, porque se empieza a sentir como que es lo lógico y además nos damos cuenta que funciona y es bueno. Son simplemente ideas que podemos dejar así como en el tintero para poderlos seguir tratando. Y repito, no necesariamente la próxima vez, a menos que todos quisieran que lo hiciéramos, que la próxima vez fuera una extensión de este tema. Es todo lo que quería mencionar y muchísimas gracias. Gracias, Luis. María Fernanda, adelante. Perdón, Alberto, pero es que no puedo dejar de pensar lo que acaba de decir Luis, y tengo el ejemplo perfecto porque creo que es muy importante. Hasta hace unos años, en el periférico, saliendo del periférico en la Ciudad de México, cualquier salida, la gente se metía, y en el último momento, y hoy en día, no te puedo decir si son 7 años, 8, un día todos los que manejamos por la Ciudad de México optamos de nuestra libertad, ponerla en uso para hacer una fila, y desde entonces se empezó a generar una cultura vial que no fue incitada por las autoridades. Alguna campaña hubo de parte de un medio de comunicación o dos sobre educación vial de 1 por 1, pero en general, si manejas por la Ciudad de México hoy en día, tú sientes un cambio en esa cultura vial que había hace 10 años, donde la gente se está educando a manejar de mejor manera, ceder el paso a los peatones, reniegan de las bicicletas, pero también lo hacen. Entonces, creo que lo que Luisa acaba de decir es muy importante para el contexto del estudio que están ustedes realizando. Pues muchísimas gracias, María Fernanda. Bueno, yo no quiero, yo estoy fascinado con esta dinámica y lo que hemos estado comentando. Qué bueno que hemos grabado la mayor parte de esto. Por alguna razón se paró a medio camino, no supe por qué, pero vamos a revisarlo y sobre todo, no solamente con el ánimo para rescatar contenidos de esta posibilidad y por supuesto, en la medida de lo posible compartirlo con ustedes, sino pero también para seguir entendiendo esta dinámica que hemos provocado el día de hoy. Yo quisiera despedirme con eso. Luis, no sé si tú quieras hacer una despedida también. Sí, bueno, una despedida que yo creo que las sesiones estas terminan en tiempo para hacer el diálogo. Sin embargo, en cuanto a lo que sigue funcionando nuestro sistema, nuestra conciencia, nuestra memoria, todo lo demás, caen 20 después, o al revés, ocurren nuevas ideas, y bueno, yo creo que será conveniente tener un lugar a donde podamos estar expresando nuestra opinión. Por ejemplo, por ejemplo, si queremos que la próxima vez se extienda y siga adelante esta reflexión, o si preferimos empezar con algo más y en alguna otra ocasión seguir con esto. En fin, es una manera de tener un feedback, de una retroalimentación de cómo podemos ir haciendo y todo, y percibiendo un poquito para darle un poco de dirección a los temas que unos a la mera lo tenemos apuntados para una sesión y resulta que se extienden a 3 o 4, y bueno, ir sintiendo esto, que yo creo que es algo importante.
Pues bueno, muchas gracias. Pues estamos a sus órdenes y al alcance de todos a través de correos electrónicos y de teléfonos, ¿no? No hay mayor distancia en estas épocas. Así es que si hay alguien que nos quiera comentar algo, pues bienvenido, nos va a dar muchísimo gusto. Y de todas maneras nosotros, créanos, vamos a seguir insistiendo sobre estos temas y sobre esta iniciativa que traemos con Globalética, así es que les vamos a seguir dando un poquito la lata. Pues yo con eso no me queda más que agradecerles muchísimo haber estado con nosotros, haber atendido nuestra invitación y bueno, pues espero que en las próximas comunicaciones que tengamos con ustedes podamos coordinar la siguiente, que sea más pronto de lo que nos habíamos imaginado. Eso. Pues muchas gracias, que tengan una muy buena noche. Gracias, igualmente. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, excelente noche a todos. Bye. Buenas noches, gracias. Bye, bye.